Hoy vamos a hablar o vamos a comenzar un tema que tiene que ver con uno de los primeros propósitos que les decía de este canal, y es ofrecer herramientas, ofrecer pautas, que usted y yo pueda servirnos para entender, para comprender, que nos sirva también para enamorarnos más del contenido de las Sagradas Escrituras. Y quería comenzar recordándoles un texto de los Salmos que dice así: la exposición o la explicación de tus palabras ilumina, alumbra, hace entender a los sencillos. Mire qué lindo este versículo 130 del Salmo 119, que es un salmo, como se le conoce, el Salmo de la Torá o el Salmo de la enseñanza o de la palabra. Dice, la exposición de tus palabras o la explicación de tus palabras ilumina, alumbra, hace entender a los sencillos. Eso es lo que queremos, hermanos y hermanas. Y uno de los temas con los que queremos arrancar precisamente es, ustedes tal vez habrán escuchado a predicadores o a maestros y maestras de la Biblia o a predicadoras. Ahora hay muy buenas predicadoras en la televisión, en los medios de comunicación, que a lo mejor mencionan las palabras exégesis, que a lo mejor mencionan las palabras hermenéutica, y uno se queda así un poquito pensativo si es la marca de un nuevo caramelo, si es la marca de un nuevo tipo de zapato, no sabemos, pero no, vamos a tratar de explicar aquí en qué consiste la exégesis y en qué consiste la hermenéutica, porque esas son palabras que están relacionadas con el ejercicio de leer, comprender, interpretar y aplicar la Biblia. Son palabritas, como se dice en el argot un poco académico, técnicas, pero que no son muy difíciles de entender. Las vamos a explicar como una introducción a toda esta temática, porque son importantes, las vamos a estar mencionando directamente o en sus sinónimos. Entonces, y queremos ver la relación. ¿Y cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que además de comprenderlas, podamos nosotros ver la importancia de entender estas palabras a la hora de que nosotros estemos leyendo, a la hora de que nosotros estemos interpretando, a la hora de que nosotros y nosotras estemos tratando de aplicar las Sagradas Escrituras. Entonces, quiero leerles lo que dijo una gran cristiana, una discípula del Señor, conocida como Corrie ten Boom, una hermana que siendo holandesa, se sintió movida por la palabra de Dios, por la misericordia, por la solidaridad, y arriesgó su vida salvando a judíos de la Gestapo, salvando judíos de la persecución nazi. Y esta mujer, que sin ser judía, tuvo ese acto de coraje y de valentía, inspirado en las Sagradas Escrituras, escribió esto que se los voy a leer. No te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia. Preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Fíjense qué linda. Y quien lo dice es una mujer que puso su pellejo en peligro por salvar a hermanos y hermanas de ella, judíos de otra raza, incluso de otra religión, que estaban siendo perseguidos injustamente por un régimen como era el nazismo, y ella los guardó, los protegió. Esa mujer que tuvo ese coraje dice esto: no te preocupes por lo que no entiendas de la Biblia, preocúpate por aquello que entiendes y no aplicas en tu vida. Con esa introducción de esta frase tan desafiante, una frase que nos desafía y que tiene que ver con querer comprender las Escrituras, querer entender las Escrituras, vamos a explicar un poco qué es la hermenéutica. Una palabra un poco rara, pero no, fíjense que hermenéutica etimológicamente, es decir, estudiando el origen de la palabra, dicen los especialistas que viene de una palabra que se llama Hermes.
¿Quién era Hermes en la mitología griega? Hermes era el mensajero de los dioses. Hermes aparece, si no me equivoco, en la pictografía de la mitología griega, en las pinturas de la mitología griega, aparece como un muchacho joven, alado, con alas, pero también con unas alitas en los pies. ¿Por qué? Porque él era el mensajero, el que llevaba el mensaje de los dioses, se lo traducía a los seres humanos y viceversa. El mensaje, las respuestas humanas, las traducía a los dioses. Ese era Hermes. Entonces, hermenéutica viene de esa palabra, del nombre del dios, digamos, mitológico griego, Hermes. Y lo que adquiere la palabra es el significado de ser el transmisor de un mensaje. Entonces, hermenéutica viene a ser como la ciencia que estudia el arte de interpretar. El arte de interpretar un texto antiguo al presente. El arte de traer, de traducir un mensaje de un texto antiguo, en el caso nuestro es la Biblia, escrita hace muchos años, ese mensaje, traerlo, traducirlo a nuestro contexto. Pero ese ejercicio lo estudia, lo analiza la ciencia, el arte también, que se conoce como hermenéutica. Esa es la primera noción, la primera idea que queremos compartir con ustedes. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia en nuestra casa con una tacita de café, después de ver un programa de la televisión que nos guste, o después de haber escuchado una buena canción cristiana, y nos ponemos a leer la Biblia, la leemos queriéndola comprender. Ya eso es un acto hermenéutico. Ya eso significa que estamos haciendo un ejercicio por comprender y a la vez aplicar eso que estamos leyendo. Aunque tal vez cuando yo lo haga, inconscientemente no esté pensando en eso. Simplemente a lo mejor dije, voy a leer un texto de la Biblia. Quiero leer la Biblia. Sí, pero detrás de todo eso, la psicología que está detrás de todo eso es querer comprender para aplicar. Y eso entonces es lo que estudia precisamente la hermenéutica. La otra idea es una palabra un poco rara, exégesis. ¿Qué es eso de exégesis? Un nuevo chicle, una nueva marca de chicle. ¿Qué? No, exégesis también es una palabra que utilizan los maestros y maestras, los predicadores, los teólogos o teólogas, como se les conoce, y que tiene que ver con la aplicación ya un poco más metódica de un método, valga la redundancia, de una herramienta que me ayude a entender el mensaje original de la Biblia. La Biblia fue escrita hace muchos años por muchos autores que ya no existen, que los desconocemos toditos, no sabemos, o sea, el personaje real, no vamos a llegar hasta donde ellos, sino lo que quedó reflejado en ellos en los textos. Pero nos dejaron un mensaje. Escribieron un mensaje, en primer lugar, para el auditorio al cual ellos escribían, o sea, al auditorio de su presente. Pero ahora, sin ellos darse cuenta, a lo mejor tienen un nuevo auditorio, el auditorio de los jóvenes, de los adultos, de los niños del siglo XXI, de las iglesias evangélicas en Nicaragua, que quieren también escuchar ese mensaje original. Y para eso entonces hay que aplicar la exégesis. Entonces, la hermenéutica es como más amplia, es toda la ciencia que tiene que ver con la interpretación de la Biblia. Y la exégesis es como la herramienta ya específica, el método específico que yo voy a utilizar, la pinza específica que yo voy a utilizar para sacar el mensaje. Un ejemplo tal vez un poco burdo, un poco, digamos, analógico. En una operación, todo el arte de una operación quirúrgica
el hecho de tener que preparar a las personas, al enfermo que va a ser operado, los instrumentos que van a ser utilizados se ponen en un orden. Yo lo he visto por lo menos en las series de Good Doctor, yo las he visto ahí que lo ponen seguidito. Todo ese marco general podría ser entonces similar a la hermenéutica. Pero ya cuando están en el ejercicio de la operación, si usted se fija, el médico director a sus asistentes les va pidiendo específicamente ciertas herramientas, cierto tipo de bisturí, cierto tipo de herramientas para ir abriendo el tejido, para ir cortando, cierto tipo de tijera. Ya eso vendría a ser parecido a la exégesis, que tiene que ver con la herramienta específica que yo voy a utilizar para realizar el corte del texto, o sea, para extraer el mensaje. Entonces, esos son dos términos que tenemos que ver importantes. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué es primero? No vamos a decir el huevo o la gallina, sino que lo que vamos a decir es, ¿qué es primero? ¿La exégesis o la hermenéutica? Lo primero tiene que ser la exégesis. La exégesis me lleva a mí, hermanos y hermanas, a querer saber qué quiso decir el escritor sagrado o la escritora sagrada cuando dijo: la exposición de tus palabras me alumbra, hace entender a los sencillos. Cuando yo me hago la pregunta, ¿qué quiso decir? Por muy evidente que parezca, ¿qué quiso decir el autor, el salmista, cuando expresó este verso 130? Yo ahí entonces aplico un método exegético. Puede ser el análisis de la palabra, el análisis semántico, el análisis morfológico, etc. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero una vez que yo ya tengo qué es lo que quiso decir el autor sagrado con esa expresión, la exposición de tus palabras me alumbra, hace entender a lo sencillo, entonces viene la segunda parte que tiene que ver con la hermenéutica, que es la aplicación a mi vida y a mi contexto, a mi iglesia, a mi familia, a la sociedad en la cual estoy inmerso. Entonces, primero exégesis y después hermenéutica. ¿Cuál es la importancia en los últimos minutos? ¿Cuál es la importancia de todo esto? Que a veces en nuestras predicaciones estamos tan emocionados por el culto, por la alabanza al Señor, y pasamos a predicar y pasamos a dar un estudio, un sermón. ¿Qué es lo que nos pasa? Y por mí ha pasado, por mí yo tuve esa experiencia. Leemos el texto y pasamos de un solo a la aplicación. Y nos olvidamos de explicar, nos olvidamos de buscar o de informar a nuestros hermanos y hermanas de qué es lo que quiso decir el texto en su origen. Y entonces a mí me pasó muchas veces cuando comencé en el ministerio. Leí el texto y luego pasaba a la aplicación y era una aplicación de machete, como se dice popularmente, hermano. Y posteriormente me di cuenta que muchas de las aplicaciones que yo hice de esa manera eran fuera de lugar. Entonces la importancia de exégesis y hermenéutica es que nos ayuda a los distintos momentos en la predicación. Un momento para explicar el sentido original del texto y un momento que se va a sentir más rico para la aplicación. Nos vemos en el próximo programa. Espero que te haya gustado. Si tenés preguntas, mandárnoslas y vamos a contestarlas en el próximo encuentro. Dios les bendiga.